comprimidos pueden ser de diferentes clases, ¿no? Normales, ranurados o no. Los ranurados es lo que tiene una rayita. ¿Para qué te sirven unos ranurados? Para no fraccionar. Básicamente tiene un principio esa rayita que ustedes ven comprimido, es para que ustedes lo puedan fraccionar, partir. Efervescentes, ¿sí? Son efervescentes, tienen mayor capacidad de absorber, masticables, pacientes con dificultad para deglutir, ¿sí? Igual, al ser masticable por vía sublingual, va a tener igual también un efecto, ¿verdad? Sí. Simplemente la presentación. Bucales, acción local, infección bucofaringea, sublinguales, grajeas, miren, y recubrimiento pelicular, membrana de polímero que puede ser gastroresistente a la absorción intestinal. O sea, en esta aquí de recubrimiento pelicular significa de una presentación de comprimidos en donde yo no quiero que se absorba a nivel del estómago, sino que tolere la acidez del jugo gástrico y que sea absorbida a nivel, ¿no?, de las primeras porciones de lo que es el intestino delgado. ¿Okay? Doctor, un ejemplo de lo de este película, ¿cuál puede ser el fármaco? Perdón. Del fármaco que acaba de decir usted, ¿cuál puede ser un ejemplo? Un ejemplo de un fármaco que tenga un accionar a nivel intestinal. Déjame dar un ejemplo en mi especialidad. Las resinas de intercambio iónico. Por ejemplo, hay medicamentos que nosotros, el nefrólogo que no domina el medio interno, es un nefrólogo a medios. Nosotros tenemos medicamentos que ayudan a que cuando se absorban tengan un efecto para muchas veces corregir este medio interno. Y hay uno de ellos, por ejemplo, para bajar el potasio, en donde su efecto exclusivamente se da a nivel de lo que es el intestino, ¿no?, haciendo de que, como por ejemplo el carbonato de calcio, haciendo que yo elimine fósforo o elimine potasio por las heces. Pero su efecto lo hace ahí, en el intestino. Entonces, uno de ellos es lo que te digo, son resinas de intercambio iónico, se llama callaxalate, quelacén, ¿no? Eso te puede servir. Obviamente que eso no te voy a preguntar en el examen porque eso ya es de una terapéutica especializada. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan, chicos, es que hay este tipo de presentación farmacológica bioral tipo comprimido llamado recubrimiento pelicular, ¿sí? Que no quiero que mi efecto ocurra, ¿no?, a nivel de lo que es ok. Cápsulas. Ya las cápsulas, hay cápsulas duras, hay cápsulas blandas, como bien dice ahí. La dura tiene un relleno sólido o semisólido formado por valvas que encajan dentro de una y otra, ¿sí? Muy frecuentes, buena biodisponibilidad y estabilidad y fácil de elaboración. La de relleno líquido, soluciones oleosas de vitamina, liposoluble y hormonas formadas por una sola pieza, ¿sí? Gran exactitud de dosis, mire lo que te da, protege el principio activo de la hidrólisis u oxidación. Y esto, mire, que estos son la mayoría de fármacos de liberación modificada que habíamos hablado. Por ejemplo, liberación acelerada. Tenemos de aquí, ¿cuál a ustedes les suena? Ondansetron. Sí, ondansetron es un efecto de modificación, liberación modificada, acelerada, prolongada. Por ejemplo, miren, la Dalat. No creo que conozcan mucho de esto, pero bueno. Y Feipino. Obviamente que esto no se los voy a tomar, chicos, simplemente como a manera de ejemplo, ¿verdad? Forma de liberación acelerada son formas que se disuelven instantáneamente en la cavidad bucal sin necesidad de administración de líquidos. ¿Sí? Ejemplo, comprimidos, tabletas liofilizadas. ¿Cuál puede ser un ejemplo de eso? Liberación acelerada. Miren, se disuelven en cavidad bucal sin necesidad de administrar líquidos. Iguales las presentaciones, iguales. Libera aceleradamente,
No, y no solo tiene que ver, la forma, no, la estructura, cómo está hecha. No. Y son, pregunto, en función del tamaño, ¿son grandes, pequeños? Imagínate tener alargar que te ponga Un fármaco puede por favor, chicos, no es que el doctor quiere hablar. un fármaco puede ser el de Gralet. Eso es un vitamínico, me parece, ¿verdad? Sí, puede ser. Se degrada la boca. Ok, puede ser, correcto. También, doctor, se dice, no sé, o sea, la enfermedad pregunta que la aspirina, cuando tú la pones sublingual, hace como que la acción más rápida. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Y aplica aquí? Claro, correcto. O sea, no es que, vuelvo y digo, no es que, por ejemplo, una presentación que está hecha vía oral, comprimido, etcétera, no se supone que no le puedes dar por otra vía de administración. Sí, yo sé que la vía de administración sublingual es rápida, la vía rectal es más rápida, etcétera. Lo puedes dar, pero eso ya la práctica clínica, ustedes ya van adiestrando eso ahí. Pero obviamente ustedes tienen que conocer, pues, la presentación ideal para la vía de administración ideal. Isoprostol, ¿pero qué presentación? Citotec. La Citotec, pero estamos hablando que había buscar. Pero es un licuado también, son 4. No conocía, yo no conozco eso. Un abortivo, no. No sabía. En el embarazada con hipertensión. Nifedipino, sí, hay también un antihipertensivo, captopril, sí, también. Ya no hay, efectivamente, ya no hay la captopril, antes se usaba mucho, igual para la hipertensión y bajar. Sí. Bien. Miren, y también ¿por qué ayuda también esto de la eliminación acelerada? Porque, como bien dice aquí, mucho de este mecanismo, estos comprimidos, su digregación, o sea, su absorción, ayuda el contacto con la saliva. ¿Sí? También es importante eso. Por ejemplo, el Geneflash, que este es un antiinflamatorio de los oxicanes, yo le digo, porque todos terminan en piroxicano. Muy poco efecto analgésico, antipirético, nada, pero antiinflamatorio bastante poderoso. ¿Ok? Ventaja, mayor facilidad en la administración. Liberación diferida o diferido retardada es liberado en un momento distinto de la administración, pero no se prolonga el efecto terapéutico. ¿Sí? Son formas cubiertas entéricas o resistentes al pH, en las que el principio activo es liberado en un lugar concreto del intestino delgado, pasando por el estómago sin degradarse. Está clarísimo, ¿verdad? Útiles para la administración de fármacos que se inactivan o se dañan con la mucosa digestiva. Por ejemplo, omeprazol. Está claro el concepto, ¿verdad? Ventajas: permite administrar vía oral fármacos que serían inactivados por el jugo gástrico, omeprazol, pantoprazol, o bien minimizar el efecto derivado de su gastrolesibilidad por contacto, por ejemplo, el piroxicam, diclofenaco y warfarina. Los dos primeros hay y ya como tipo 1. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Gastro es daño de estómago, cosa lesivo. Liberación prolongada, forma de acción sostenida y continua. ¿Sí? El principio activo se libera a una velocidad constante, chicos, por favor. Con el objeto que se reduzcan. Está teniendo un poco personas hoy día. Están perezosos. Yo vengo emocionado por ver lo que ustedes dan en la clase, pero creo que no quieren parar mucha hora. Una pregunta. En el caso del omeprazol, digamos, el inhibidor de la omeprazol, si tomo la aspirina junto con el omeprazol, ¿me causa lesión en la mucosa o no? O sea, obviamente, pues si tienes una necesidad de tomar aspirina porque te pusiste un stent cardíaco y tienes que antiagregarte, pues es estrictamente necesario. Sabemos que los AINES, porque la aspirina es un AINES, es un antiinflamatorio, no es para que sepan. Seguro, si es de por forma prolongada,
Inclusive hay algunas aspirinas que tienen inhibidor de bomba de protones en Estados Unidos, ¿sí? Tienen incluido dentro de su molécula para evitar ese efecto. ¿Sí? Obviamente, todo en exceso te va a producir daño, ¿sí? Pero hay aspirinas, como por ejemplo el bicarbonato de sodio, aquí en el país, eso es una forma galénica, te recuerda que es la forma galénica, ¿verdad? Claro. ¿Sí? No existe en el país bicarbonato de sodio industrialmente hecho. Existe una forma galénica, no, pero en Estados Unidos tú encuentras bicarbonato de sodio ya ¿no? como una forma clínica lentamente ya industrializada en fase 4 que tienen un inhibidor de bomba de protones. ¿Sí? Que tienen. ¿Ok? Pero por lo general, como usted dice, o sea, no es que va a pasar que lo van a poner Claro. una aspirina como el segundo, a excepción de como si por ejemplo sea un paciente hipertenso que necesariamente tiene que tomar su aspirina y también un paciente que igual le van a estar controlando la acidez por el mismo hecho Correcto. de los antibióticos. Así es. O por ejemplo, pero en qué caso yo suspendería pues el antiagregante en un paciente que francamente no solo tiene una gastritis, tiene un sangrado digestivo. Claro. Pero este paciente con sangrado digestivo, sí, obvio, por un tiempo evitar esta droga porque sé que me puede condicionar a más sangrado. Entonces, por eso ustedes tienen que analizar el contexto clínico de su paciente para saber qué droga que por estricta necesidad tiene que tomar por un problema adjunto o una comorbilidad adjunta ya tratada, pero ante un evento o una intercurrencia, pues obviamente tienes que evitar su efecto, ¿no? Porque vas a tener un efecto no deseado. ¿Estamos? Y miren, ¿qué es lo que hace la liberación prolongada, chicos, en este tipo de formas farmacéuticas y que genera una velocidad constante, ¿no? Para obtener un efecto deseado, ¿no? A nivel plasmático? Que van a tener ellos, miren, podemos tener una membrana con microporos, ¿no? Hidrofílica o lipofílica. ¿Qué significa esto? Que lo hace su liberación prolongada, la estructura con la cual está hecha la forma farmacéutica. Tiene un compuesto un compuesto el cual las cubre, que se disuelve fácilmente a la saliva, al agua, etc. ¿Sí? O no se disuelve. En este caso, ¿no? La liberación prolongada no es fácil o no es tan fácil que la saliva o el agua te la disuelva para vertir su principio activo. ¿Ok? ¿Estamos? Lo hace su componente, su estructura. Ventaja, mejora el cumplimiento posológico. ¿Sí? Reducción de las fluctuaciones en las concentraciones plasmáticas, la dosis total diaria, reducción de reacciones adversas, control del lugar de liberación del medicamento en el tracto gastrointestinal. Estos también son ejemplos, no se los voy a poner. Formas líquidas. ¿Sí? También las formas líquidas, su administración es oral. Y están soluciones, emulsiones, suspensiones que contienen uno o más principios activos disueltos en un vehículo apropiado, en un medio de frasco, ampolla, porque hay ampollas que se beben o no. Sí. Hay ampollas que se beben. Por ejemplo, el hierro, Heterogermina. Heterogermina. son ampollas que se beben, que tienen obviamente su capacidad para administrarse. Las formas líquidas pueden administrarse oral, más usuales son jarabes, enucid, suspensiones, emulsiones y tizanzas, no sé qué es. Ventajas. Vamos chicos. ¿Qué pasa? El hambre. Muy temprano la clase. Yo también, creo. Yo también. Para venir y intentar estar puntual con ustedes. Liberan rápidamente el principio activo. ¿Sí? La biodisponibilidad en velocidad alta. Dosificación fácil y cómoda. Puede ser en cucharadas, gotas. Y resultan de elección particularmente en niños. Mira, el inconveniente, mayor contaminación microbiológica. Obviamente. ¿Sí?
y menor estabilidad del principio activo. ¿Okay? La sublingual, rápida velocidad de absorción, rápida, completamente rápida. ¿Okay? Ausencia de efecto de primer paso. ¿Sí? Ausencia. Las fórmulas farmacéuticas en comprimidos o aerosoles. Los comprimidos y aerosoles, miren, redondeados, elípticos, biconvexos, sin ángulos, todas las fórmulas que existen para la administración de vía sublingual. ¿Quién ha tomado una medicación vía sublingual? ¿A cuánto tiempo se absorbe? Menos de un minuto. Menos de un minuto se fue. ¿Y qué tenemos nosotros debajo de la lengua que absorbe esto? ¿Ah? Glándulas, pero es la glándula que te absorbe el medicamento. La vascularización. La inervación. ¿Ah? Es la vascularidad, no la que te genera, no la absorción, la vascularidad. ¿Y por qué principio biofísico se absorbe el fármaco? ¿Ah? Difusión. Difusión. ¿Ok? Por vía difusiva, efectivamente. Y aerosoles, chicos, también existe una forma sublingual, sobre todo lo que es en extracto. ¿Ok? ¿Qué medicamentos? Por ejemplo, los nitratos. Los nitratos son un tipo de medicamentos antianginosos para pacientes que, por ejemplo, se encuentran, obviamente, en un infarto. El infarto te da tiempo para que tú puedas ir a tu casa, esperar y todo eso. No. Básicamente, este tipo de medicamentos se da para una acción inmediata, rápida. Un infartado, tú dale un nitrato para calmar la angina de pecho, el dolor precordial, ¿no? Antagonista de calcio para crisis hipertensivas, un antagonista de calcio. Cuando vean farmacología, yo no veo con usted farmacología cardiovascular, lamentablemente. ¿Por qué? Porque creo que eso es en el módulo 2, o sea, fármaco 2. No sé con quién es. ¿Ok? Opiáceos, dolor intenso, ¿sí? Un dolor intenso. Te sirve también este tipo de administración, y benzodiazepinas, ataque de ansiedad, porque se pone irritable. También te sirve esta vía de administración sublingual. ¿Ya vieron psiquiatría? No. Depresión. O sea, vimos neurociencias, pero ¿No fueron al psiquiátrico? no. Vimos neurociencias, pero vimos películas. Un tema ahí en el psiquiátrico. En neurociencias no fue películas. ¿Vieron películas? Sí. O sea, la clase era ver una película, por ejemplo, yo quería hablar de lo que pasaba en el Joker. ¿Yo quería qué? Por ejemplo, ver una película, como por ejemplo el Joker o el Maquinita, o cualquier película que trate de salud mental. Y luego veníamos y hablábamos qué pasaba en la película. Pero eso era de clase. Ah, Y ahí cada uno preparaba una clase para explicarla y ya. Bien. Y luego viendo, pues. vía rectal, chicos, vía rectal. No tan deseada, pero tan efectiva. ¿Sí? No tan deseada, pero tan efectiva la vía rectal. ¿Sí? Y ante una emergencia, chicos, que no pueden canalizar una vía parenteral, no pueden canalizar, o difícil acceso intramuscular, peor, no, sublingual, una persona que está convulsionando por lo general, muerde, no tienes dónde, está que se mueve. ¿Sí? ¿Qué tienes que generar? Generar, obviamente, una vía de administración fugaz, y esta es la vía rectal. Y si ustedes tienen que hacerlo, pues tienen que hacerlo. ¿Sí? Con todo el principio terapéutico que demanda, obviamente eso siempre tiene que ser consensuado, ¿no? Con su familiar, porque obviamente vas a abordar una vía que no es común, pero por fines terapéuticos médicos, pues siempre tienen que ustedes saber que eso tiene que consensuarse. ¿Es una qué? ¿Sardita qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es la presentación farmacológica? ¿Es cápsula? ¿De qué es? Blanda. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Ven por ese poco. Bueno.
¿Cuáles son los excipientes? Azúcar, ¿no? Selecto. Claro que esos tipos comprimidos. Cápsulas. ¿Ok? Bueno. Doctor, Sí. si una persona está funcionando, ¿no es mejor darle una intramuscular que una vez? Vamos analizando lo que dice la compañera. ¿Tú crees que la vía intramuscular es tan eficaz en el contexto que tú dices clínico que la vía rectal? O sea, no por la eficacia, sino porque. ¿Cómo lo vamos a poner una vez si está bien? No, es que por el músculo hay rigidez muscular cuando hay. Sí, porque Entonces si si pones una aguja, Y vas si a hay quebrar que esa muscular, aguja. ¿cómo le voy a meter? Pero es que escúchame. Es que no corres riesgo de que esa aguja se te quiebre. No voy en función, yo lo que ustedes no quiero que metan en concepto que no vayan en función de la vía, cuál es la vía, todos son la vía eficaz, pero tú tienes que cubrir la urgencia. Tú tienes una urgencia que no puede esperar. No puede esperar. Eso es tu accionar médico, de cubrir la urgencia. Entonces, si no tienes una vía para poder administrar un medicamento, sabemos que la vía rectal es una vía altamente vascular, absortiva mal. ¿Ok? Entonces, mal me refiero a que es abundante. Entonces, obviamente, pues buscarán maniobras para administrar pues, estos medicamentos por vía rectal, porque la vía intramuscular, hasta que el medicamento se empiece a metabolizar, pase, llegue a los de los músculos, llegue a los vasos sanguíneos, va a haber minutos que van a contar en sí vitales, son oro para la estabilidad del paciente. Entonces tú tienes que ver en función del cuadro clínico. Si tú ves que un paciente que está en aura tal vez y todavía no convulsiona, tú puedes tal vez aplicar otra vía, pero si tú ves que está en plena convulsión, tú tienes la obligación de, así como está en tal crisis, de cubrir o administrar un medicamento por una vía de administración más rápida, más fugaz. Sobre todo en niños. ¿Sí? Sobre todo en niños, obviamente. Imagínate un niño que tú lo tengas convulsionando, la música intramuscular y el niño ya 10 minutos convulsionando porque todavía no le hace efecto el medicamento. Tienes que actuar interrectalmente. Ahí que los cuantos, 20.000 personas, háganlo y métete. Y esa es tu obligación, porque el enfermero, perdón licenciada, en una urgencia, todo es accionar, es el médico que manda eso ahí. Claro. ¿Sí? La enfermera te dice, doctor, ¿qué hacemos? Ya, póngale tu intramuscular, claro. No está mal dirigido el medicamento, pero la vía de administración pesa. Y la enfermera va a hacer de alguna otra forma, pues, darte va a seguir tus indicaciones. De hecho, yo voy a anotar, yo en mi reporte voy a poner por indicación médica, porque si yo no estoy de acuerdo, porque igual Claro. yo voy a Son un equipo, ustedes Ajá. dos, pero Tú ahí quien manda. comanda es el médico. Yo voy a poner por indicación médica se administra vía intramuscular. Claro. Sí. Pero así mismo igual, bueno, en caso de las convulsiones, lo primero que hay que esperar es que pase la convulsión, ya cuando persiste por mucho tiempo y se procede a administrar un medicamento, pero la vía rectal, tengo entendido, no es que siempre la elección. Ya, por ejemplo, también hay casos como en los que se produce una alergia, no sé, una persona que es una reacción alérgica, una persona que es alérgica que lleva el maní, come maní, se empieza a hinchar. Como se empieza a dematizar, se le dematiza la vía respiratoria que se le hace y se le pone adrenalina intramuscular. El intramuscular, parenteral, también es una absorción rápida debido a que está bien vascularizado. O sea, no tiene tampoco una diferencia. No, pero como estamos hablando mayor. del caso, estamos hablando de convulsión. En Entonces, convulsión sí tiene que ir a la rectal. un shock anafiláctico, no tiene un estridor laringe que un poco más está saturando 30, tú le vas a poner una vía intramuscular, se te muere. Tú canalízale o vía intravenosa, o vía rectal, o vía sublingual, o intracardíaca, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes darte el lujo, no, va a pasar, espera un minuto, no, son minutos de vida, que no puedes tú darte el lujo de esperar, no quiero ser cómodo con mi administración y le voy a esperar a dar intramuscular, no chicos, no. Eso ya
tú lo aprendes en el angor médico, en la experticia que tú vas desarrollando con la experiencia. Pero ustedes tienen que diferenciar, no ponerle o hacer un seguimiento del fármaco y cuál es la ideal forma farmacéutica de la administración ideal. Ustedes tienen que ver en función de la práctica clínica, obviamente que no vaya a generar una reacción adversa en la forma que la administren, pero en el contexto que tú me dices, tienes que administrar a un paciente con estriol laringe que un poco más altura, yo te digo 30, tienes que administrar una vía altamente eficaz. Sí, porque si no, te hace un paro respiratorio y adiós. La literatura, claro, te lo va a decir, pero en el angor práctico, ustedes tienen que tener vías de alternativa, porque por ejemplo, si tú le pones intramuscular, ok, ¿cuánto tiempo se absorbe la vía intramuscular? ¿Cuánto tiempo? 30 a 30 minutos. No, pues la absorción de un medicamento. 5 días. 30 minutos no mucho. 5 días. Sí, no, puede ser de 10, 15, efectivamente. 5 o 10 puede ser. ¿Cuánto se administra? ¿Cuánto es la vía rectal, la vía sublingual? Sí, la vía intravenosa. Enseguida, chicos, enseguida. Entonces, ante una urgencia, pero si viene hinchado el pana, mira, estoy respirando bien, listo, usa otra vía. Estamos hablando del contexto, yo administro eso en función de mi urgencia. ¿Ok? Sí, quieren respetar ustedes la vía con la cual el fármaco está hecho, estamos de acuerdo, pero en el contexto de una urgencia ustedes no pueden darse el lujo de eso, no lo pueden dar, no pueden darse el lujo. Se les muere el paciente, chicos, se les muere el paciente. ¿Ok? Ese es el concepto que ustedes tienen que llevarse. ¿Sí? Su accionar médico tiene que ser rápido. ¿Estamos? Vía rectal, sí, vía más lenta que la gastrointestinal, forma farmacéutica, supositorios, enemas, ¿sí? Como pueden ver aquí, 3 tipos de acciones: mecánica, efecto laxante, tipo tópica localizada, antihemorroides y sistémicas antitérmicas. ¿Ok? Supositorio tiene un efecto primer paso parcial, venas hemorroides superiores, baja biodisponibilidad, velocidad y forma farmacéutica segura. Utilidad: pacientes con vómitos, inconscientes, con dificultad para deglutir, especialmente útiles en niños, como habíamos hablado. Medicamentos que irritan o son destruidos por la mucosa gástrica, también uso la vía rectal. Intolerancia al olor, sabor, bueno, difícil, no, yo le digo, trágatela. Porque si no la mamá, si vas a un niño, no, ponle vía rectal, no le gusta, entonces usemos la vía rectal. Y te va a hacer un relajo también, o sea, ¿por qué? Entonces, todo eso tiene que ver, chicos. Todo eso es importante, todo eso es importante. Medicamentos de acción local, medicamentos con marcado metabolismo hepático. ¿Sí? Vía rectal, miren, tópica localizada, antihemorroides, acción mecánica, efecto laxante y antifusivo también. Estoy dando ejemplos, pero no significa que para la tos al niño, ¿sabe qué? Ah, tiene tos mi niño, dice, bueno, póngale a té rectalmente. Por eso ustedes tienen que saber también el contexto de la practicidad clínica diaria, chicos. ¿Ah? No, es bueno ver también que niños, por ejemplo, con problemas de parálisis cerebral infantil, PCI, niños que no pueden Correcto. convivir. Sí, pero para la tos meter la rectal, bueno. Hay que ver Hay que ver. Claro, sobre todo se aplica en urgencias, chicos. En urgencias la vía rectal, ¿ok? No es tan frecuente, no es tan común, pero ustedes tienen que saber. ¿Sí? Ustedes tienen que saber. Bien. Ya terminamos. Los enemas, elevada biodisponibilidad en velocidad, ¿sí? Laxantes evacuantes, miren, enema flick, acción local, tratamiento de enfermedad de Crohn. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? Una enfermedad autoinmune que afecta a la ulceración intestinal, se vierte en el intestino. Sí, terrible. La primera vez que yo fui a un hospital y fui a rotar, vi una enfermedad de Crohn, nunca voy a olvidar, horrible eso. Absorción colónica, tratamientos con estatutos epilácticos en pacientes niños, microenemas con diazepam. Miren, aquí está el ejemplo, creo que la doctora me parece
una convulsión, miren, enemas de diazepam, ¿sí? Con una vía rectal rápido ante la urgencia, ¿ok? Vaginal, ¿sí? Con efecto a nivel local y sistémico, biodisponibilidad depende del espesor del epitelio de la vagina, ¿ok? Composición del fluido y pH. ¿Qué significa eso? Si una mujer está con un proceso de infección de vías genitales, ¿poner óvulos es lo ideal, sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la mayoría en la infección vaginal cambia el pH vaginal en la mujer y obviamente pues ese medicamento va a contrarrestar ese efecto, ¿sí? Para que su biodisponibilidad o su efecto pues se pueda dar. Entonces, tiene que ver ese cambio de pH normalmente en las patologías del canal vaginal para poder ejercer su efecto. Las formas farmacéuticas que se encuentran: soluciones, comprimidos, óvulos, gel, espuma, anillos vaginales. ¿Ok? Todas las formas. También existe como medicamentos propios como antibióticos, antifúngicos, antiinflamatorios, anticonceptivos, bueno, hay de todo en esta vía. ¿Ok? Hay de todo. Vía parenteral, hay intravascular y extravascular. La intravascular, obviamente, como su nombre, la intraarterial, intracardíaca, como el ejemplo que le puso el doctor, ¿sí? Claro, ¿sí? Intracardíaca, por ejemplo, la adrenalina, habían puesto, sí, claro. Porque va al miocardio. Directa, intracardíaca, pero eso es para una urgencia, rápido, ya. Hace un paro cardiorrespiratorio, ya, una parada cardíaca, te puedes poner. El parche de nitroglicerina. ¿Dónde se puede? Miocardio. No, pero eso no es una vía No, pero es para, intravascular. es para paro cardíaco. No, doctor. Así se supone que se pone eso y se lo van a vivir. Estamos ante un paro cardíaco. ¿Tú crees que la vía dérmica te va a servir ahí? No, pues doctor, es que, a ver, quiero que razones porque no estás razonando. ¿Cómo vas a utilizar una vía intradérmica en un paro cardíaco? ¿Tú crees que vas a salvar a ese paciente? No, pero es que estás estudiando, pero estudia razonando. Tienes que razonar. Si tú le pones un parche, sí, te va a hacer el efecto vasodilatador, la nitroglicerina. Pero eso es como un método de, bueno, hasta que lleguen los paramédicos. No, pues doctor, pero es que, sea paramédico o no, tú debes de saber que estás en un paro cardíaco. Ahí los minutos cuentan. ¿Cuánto tiempo parado tiene que tener el cerebro que puedas para que no quede vegetal? Ah, ¿cuántos minutos? Hasta 3 minutos. ¿Cuántos minutos puede durarte? 15. Hasta 10 minutos es lo que tú puedes esperar. Saber que no te haya dejado una lesión cerebral. ¿Tú crees que en el contexto que me dices, parada cardíaca, ponerle un parche de nitroglicerina, ¿tú crees que le vas a vasodilatar a ese paciente? Nunca, doctor. No te llega, efectivamente. Tú tienes que usar una vía fugaz. Entonces, sale de ese contexto. Intracardíaca, sublingual, intravenosa, si tienes canalizada, son vías más alternativas de acción rápida. No se puede. Ah. La intracardíaca. Miocardio. Segundo espacio intercostal, línea clavicular media. 1, 2. Segundo, tercer espacio. A nivel medio. No vas a saber si es ventrículo, eso no te puedo decir yo. Ah, ya no. Lo he usado yo poco, no. Pero sí lo he usado, en la rural sí lo hice. Sí, igual obviamente un tipo con trauma por arma de fuego. Chao. Sí, lo hice. ¿Estamos claros, maestros? Es importante que sepas eso, que no puedes usar una vía intradérmica en el contexto de un paro cardíaco, no puedes. No. O sea, yo creo que no decía que es para curarlo, digo que es como hasta que lleguen los paramédicos se le puede poner eso. Pero una persona que no esté entrenada, por ejemplo yo y nosotros estudiamos medicina, una persona que no esté entrenada y no sabe, ya, no va a saber cómo inyectarla al corazón, digamos si es la esposa, marido o viceversa. Es que lo que dice que no es una Pero razonemos, o sea, ustedes están aquí para aprender, estamos de acuerdo, pero también para razonar. Si yo tengo un parche de nitrógeno, sí, se lo pongo, pero se lo pongo porque está bien, está ahí.
Pero tu utilidad clínica no es solo poner las cosas por poner, sino es ver el contexto en donde tú puedas actuar como médico, pero en función de la urgencia. Si tienes la ampolla, métele, no importa, métesela. Así sea que no vayas ahí viendo, haz una relación anatómica. Exacto, ¡tac! Pero no le vas a poner, creo que saques de ese contexto, no, tengo un parche, le pongo un parche porque un vasodilatador y me sirve para el paro cardíaco. Y si no tengo el y tengo el parche, no le pongo el parche. Ah, no, pues ponle ahí, porque por tener eso, no, tú me hiciste la pregunta claro. Si tengo un paciente con un paro cardíaco, tiene un parche de nitroglicerina, le pongo el parche y ya está. Sí, pero ahí ahorita dije, o sea, en caso de una persona no entrenada que solo tiene el parche. Que es que le hace eso y bueno, le sopla ahí para que ver qué hace con ese ser humano, porque realmente no vas a tener. Pero por eso ustedes tienen que saber en qué contexto van a manejarse con sus pacientes. O sea, mi afán no es a ustedes hacerlos sentir mal. Mi afán es que ustedes razonen, chicos. Yo quiero que razonen, porque mi examen no va a ser, dígame el concepto de fórmula farmacéutica. Nunca les voy a tomar eso. De una vez lo digo. Mis preguntas pueden ser casos clínicos, mis preguntas pueden ser razonamiento. ¿Ok? Eso, entonces, quiero que analicen, porque muchas veces hay preguntas que no se tratan básicamente de definir un concepto de memoria, sino de razonar, chicos. Bueno, te puedo poner un caso así, y te pongo las diferentes vías, y te pongo que estás allá en el oriente, en la montaña, tal. ¿Qué vía utilizas? Te la voy a poner ya por ti, te voy a poner, tú me pones intradérmica. O sea, quiero que razonen. Ustedes están aprendiendo, estamos de acuerdo, pero también quiero que usen exacto, ¿sí? Porque cuando uno está así en formación, sí, aquí te puedes equivocar y decir todo, pero no significa que podamos, porque no nos enseñaron a razonar muchas veces a nosotros. Cuesta entender, uno lo entiende con el tiempo, pero desde ya, por lo menos yo me preocupo de que ustedes razonen basados en ejemplo y todo eso, porque así se les queda. ¿Sí? Ok.